Esta historia que os voy a contar me sucedió cuando solo tenía 12 años. Nunca he hablado de ello, pero mi psiquiatra me ha recomendado soltar lo que llevo dentro. Recuerdo esa tarde de otoño con más claridad de la que quisiera. Era la víspera de Todos los Santos, el día en que toda nuestra familia se reunía en Murcia para honrar a los que ya no estaban. No era exactamente una celebración. En casa nunca fuimos de esas tradiciones americanas, como Halloween, que empezaban a sonar pero que por entonces aún no se habían asentado. Para nosotros, Todos los Santos era una jornada solemne. La mañana del 1 de noviembre, íbamos todos juntos al cementerio a rezar un rosario frente a las tumbas de los abuelos, los tíos y los primos que nos habían dejado. Luego, comíamos en familia, rememorando historias de los que ya no estaban y contando siempre, al menos una vez, cómo cada uno había llegado a su fin. Ese año, la carretera hacia Murcia estaba más solitaria de lo habitual. Era una carretera nacional, la 301, solitaria y rodeada de monte de matorral. El coche avanzaba bajo el sol de octubre, con papá al volante y mamá leyendo el mapa, mientras mi hermana y yo nos entreteníamos entre juegos y bromas. Yo tenía 12 años y me sentía casi adulto. Quería impresionar a mi hermana, a la que le doblaba la edad y que, a sus 6 años, no dejaba de preguntar cuánto faltaba para llegar, haciendo que papá y mamá se rieran. «¿Y si te callas y haces caso al jefe?», le dije tratando de imitar una voz de autoridad. Ella se rió y mamá me miró por el retrovisor, con esa mirada de advertencia que conocía de sobra. Seguimos avanzando hasta que, de repente, el coche comenzó a dar tirones. Papá soltó un suspiro y frunció el ceño, pero intentó tranquilizarnos a todos mientras trataba de controlar el volante. «Es solo un fallo», dijo, aunque la preocupación se notaba en su voz. El coche acabó deteniéndose por completo a un lado de la carretera, en medio de la nada. El reloj del salpicadero marcaba las 4 de la tarde. El sol aún brillaba, pero no dejaba de inquietarme que, con el cambio de hora, ahora anochecía a eso de las 5:30. Papá intentó arrancar el motor varias veces, sin éxito. Al final, se detuvo, mirando alrededor en busca de ayuda, aunque no parecía muy dispuesto a irse del coche. «Ya vendrá alguien», dijo, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizarnos, pero la carretera estaba desierta y mamá, siempre decidida, no quiso esperar más. «Voy a buscar ayuda. Seguro que cerca hay una casa o algún teléfono de emergencia», dijo, mientras abría la puerta. Papá protestó, preocupado. No le gustaba la idea de que mamá se marchara sola, así que decidió acompañarla, a pesar de que insistía en que volverían enseguida. «No nos moveremos mucho, niños», nos dijo mamá, con una sonrisa tranquilizadora. «Serán solo 10 minutos. Y tú cuida de tu hermana, ¿eh?», agregó papá, dándome una palmada en el hombro. Asentí con firmeza, intentando no mostrar el leve temor que me invadía por dentro. Tenía 12 años, ya no era un niño pequeño, y sentía que debía comportarme como un adulto, cuidar de mi hermana y darle el ejemplo. Los observé mientras se alejaban, sus figuras disminuyendo cada vez más hasta perderse detrás de una pequeña curva de la carretera. Al principio, traté de tomármelo con calma. Saqué la radio para distraernos, sintonizando una canción cualquiera mientras gastaba alguna broma a Laura. Ella reía y me empujaba de vuelta al asiento. Durante un rato todo parecía estar en orden. Incluso me llegué a convencer de que mamá y papá volverían de un momento a otro, con alguna anécdota divertida sobre el viaje a pie o algún recado del cual reírnos todos. Pero el tiempo pasó. Los 10 minutos se hicieron 15, luego 20, y mi hermana dejó de reír. «¿Por qué no vuelven? Dijeron que solo tardarían 10 minutos», murmuró, con los ojos grandes y llenos de preocupación.
Intenté tranquilizarla con alguna de mis bromas habituales, pero mi voz ya no tenía el mismo tono despreocupado. Yo también estaba preocupado, pero no podía mostrárselo. Tenía que aparentar calma, hacerme el valiente. Tranquila, seguro que se han entretenido un poco. Igual encontraron a alguien y se pusieron a charlar. Ya sabes cómo es mamá, le dije, forzando una sonrisa. Pero la verdad es que estaba inquieto. Las sombras comenzaban a alargarse sobre la carretera y el sol bajaba rápidamente en el horizonte. Los colores cálidos de la tarde otoñal se tornaban cada vez más sombríos, envolviendo el coche en una penumbra que de alguna manera me hacía sentir pequeño y vulnerable. El tiempo siguió avanzando y yo miraba el reloj cada pocos minutos, esperando ver aparecer a mis padres. Intenté ponerme a jugar con Laura para distraerla, pero ella estaba asustada y yo empezaba a sentir algo más allá del miedo. Una ansiedad fría y constante que se instalaba en mi estómago. De repente la música de la radio fue interrumpida por un boletín de noticias y el locutor comenzó a hablar con un tono de alarma. Al principio no presté atención, pero al oír las palabras «centro penitenciario» me quedé congelado. Esta tarde, un recluso extremadamente peligroso se ha fugado del centro penitenciario de Sangonera. Las autoridades instan a los vecinos de la zona a que permanezcan en sus hogares y extremen las precauciones. Sentí cómo se me tensaban los músculos de los brazos. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, esperando que dijera algo. «¿Qué pasa, Dani? ¿Qué están diciendo?», preguntó en un susurro. «Nada importante, cosas de adultos. Seguro que ya lo habrán atrapado». Intenté tranquilizarla, aunque mi corazón latía con fuerza. Las palabras del locutor resonaban en mi cabeza y no podía dejar de mirar hacia la carretera, deseando ver aparecer a mis padres. Las sombras se alargaban cada vez más. Afuera, el silencio era total, interrumpido solo por el crujir de algunas ramas. En algún momento, un sonido sordo, como un golpe seco, hizo eco sobre nuestras cabezas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero entonces el golpe se repitió, esta vez más fuerte y más cercano. «Dani, tengo miedo», murmuró Laura, agarrándome de la manga. Yo también sentía un miedo punzante, pero traté de controlarlo. Era mi responsabilidad cuidar de mi hermana, así que la abracé y le dije que no pasaba nada, que seguro era una rama del árbol que estaba sobre nosotros, o el viento. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien. Los golpes continuaban, cada vez más rápidos y pesados. Poc, poc, poc. Cada uno hacía eco dentro de mi pecho, intensificando el horror que sentía. Finalmente, el instinto de supervivencia me empujó a abrir la puerta y a tomar de la mano a mi hermana. «¡Corre, Laura! ¡Corre!». Salimos corriendo hacia la carretera sin mirar atrás, pero en el último momento me di la vuelta, como si alguna fuerza extraña me obligara a ver. Y ahí, sobre el coche, estaba aquella figura de un hombre enorme sosteniendo algo en sus manos, que balanceaba con cada golpe. Mi corazón se detuvo al comprender lo que era, las cabezas de mis padres. Aquella imagen quedó grabada en mi memoria para siempre, y desde entonces la llevo conmigo cada vez que cierro los ojos. Años después, aún me despierto a medianoche, con el sonido de esos golpes resonando en mis sueños, recordándome lo que sucedió en esa noche de Todos los Santos. Y cada vez vuelvo a ser ese niño de 12 años, asustado y solo en la oscuridad. Era la noche de Halloween y María, una adolescente de 16 años, se encontraba sola cuidando a los hijos de los de la Fuente, una familia acomodada que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa enorme y lujosa. Los niños, Emma y Lucas, de 5 y 7 años, ya habían estado celebrando la festividad en su escuela y llegaron agotados, con las caras pintadas y los disfraces un tanto desgastados.
Tras leerles un cuento y convencerlos de que era hora de dormir, María los acomodó en sus camas en el segundo piso, les dio las buenas noches y bajó a la sala. La casa estaba decorada con telarañas artificiales, calabazas y velas que creaban sombras fantasmales en las paredes. María, un poco inquieta por la atmósfera, decidió sentarse en el sofá frente al televisor. Apenas estaba eligiendo una película cuando el teléfono fijo de la casa sonó, sobresaltándola. Miró el reloj. Era la medianoche. ¿Quién llama a estas horas? Zrenia, se preguntó. Al levantar el auricular, escuchó una respiración pesada y entrecortada. Luego, una risa siniestra rompió el silencio. ¿Has subido a ver a los niños?, preguntó una voz masculina, ronca y burlona. María frunció el ceño. Pensó que seguramente se trataba de una broma de algún amigo. Halloween era el día perfecto para gastar este tipo de bromas. Muy gracioso. ¿Quién eres?, dijo tratando de sonar segura. La línea se cortó de golpe. María sacudió la cabeza y, medio molesta, volvió a sentarse. Se dijo que no debía dejarse impresionar tan fácilmente. Después de todo, estaba acostumbrada a las travesuras de Halloween. Pero unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz era más insistente. ¿Has subido a ver a los niños?, sintió un escalofrío recorriendo su espalda y colgó sin responder, tratando de convencerse de que solo era una broma de mal gusto. Pero el silencio en la casa parecía volverse cada vez más denso y oscuro. Su mirada se dirigió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, preguntándose si los niños estaban bien. Justo cuando decidió volver a la película, el teléfono sonó de nuevo, y esta vez la voz era aún más aterradora. Ya me he ocupado de los niños, ahora voy a por ti. El pánico se apoderó de ella. Con el corazón desbocado pensó en llamar a la policía. Se dirigió al teléfono, marcó el número y esperó mientras el tono de llamada sonaba al otro lado. Policía, estoy cuidando a unos niños y alguien sigue llamando, amenazando, diciendo que ha subido a ver a los niños. Estoy sola en la casa, por favor, hagan algo. La operadora le pidió que mantuviera la calma y le explicó que, si el hombre volvía a llamar, tratara de entretenerlo en la línea para que pudieran rastrear la llamada. María asintió, aunque sabía que ellos no podían verla, y colgó con las manos temblorosas. Las luces de la sala parecían parpadear y la casa ahora se sentía como un laberinto de sombras. Cada rincón parecía albergar algo siniestro, como si el espíritu de Halloween hubiera cobrado vida. A los pocos minutos, el teléfono sonó de nuevo. María respiró hondo y respondió, tratando de calmarse. «Por favor, déjame en paz. ¿Quién eres y qué quieres?», dijo, intentando seguir las instrucciones de la policía. «Oh, pequeña, ¿acaso crees que estás sola?». La voz del hombre se convirtió en una risa gélida y distorsionada. «Estoy más cerca de lo que crees». María notó que su respiración se aceleraba, pero continuó hablando para mantenerlo en línea mientras escuchaba a lo lejos unos pasos ligeros, casi como si alguien se moviera sigilosamente por el piso de arriba. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz temblorosa. Él se quedó en silencio unos segundos y luego respondió, «Porque puedo». El hombre colgó de golpe y el sonido del teléfono reverberó en sus oídos. De repente volvió a sonar, pero esta vez con un tono más fuerte, como si el sonido perforara el aire y se volviera más agudo con cada timbrazo. Levantó el auricular y antes de que pudiera hablar, la voz al otro lado le ordenó, «Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba». María sintió que el terror se apoderaba de ella por completo. No miró hacia las escaleras, no pensó en los niños, no pudo hacer nada más que correr. Soltó el auricular y sin recoger su abrigo, salió de la casa, pisando el jardín con tanta fuerza que casi tropezó. Sintió el frío del viento en su rostro
y los latidos de su corazón resonando en sus oídos mientras se alejaba de aquella mansión en la penumbra. Unos minutos después, las luces azules y rojas de la policía iluminaron la entrada de la casa. María, desde la distancia, observaba cómo los agentes ingresaban. Momentos después, uno de ellos salió y, al ver a la joven, se le acercó con el rostro pálido y serio. «¿Dónde están los niños?», preguntó el oficial. María, con lágrimas en los ojos, apenas pudo responder. «Arriba, en sus habitaciones». La expresión del oficial se volvió sombría. «No encontramos a nadie arriba, ni a los niños ni a nadie más. Pero en las paredes de las habitaciones había algo escrito». María lo miró, paralizada por el miedo. Con voz temblorosa preguntó: «¿Qué decía?». El policía dudó un momento antes de responder. Decía: «Feliz Halloween». A Sara le costaba hablar de aquella noche. La recordaba con precisión, como si cada segundo hubiera quedado grabado a fuego en su memoria. Se acercaba la víspera de Todos los Santos, una de esas noches frías y brumosas en las que el aire parecía oler a nostalgia y a miedo. En su barrio no se celebraba Halloween como se hacía en otras partes. Aún era una costumbre poco extendida y la gente más bien se preparaba para el Día de los Difuntos. Pero aquella noche, Sara estaba sola en casa y la atmósfera era tan inquietante que no dejaba de mirar de reojo hacia las ventanas. Había encendido la radio para romper el silencio que la rodeaba. La emisora local era poco animada, pero se dedicaban a contar historias de miedo, aprovechando la temática de la temporada. Sin embargo, de pronto el tono de los locutores cambió, y lo que antes era un programa de entretenimiento se convirtió en una noticia en vivo y de emergencia. Un peligroso asesino se había escapado de un centro penitenciario de las afueras y merodeaba por la zona. Las autoridades urgían a los residentes a no salir de sus casas y mantener las puertas cerradas. Sara sintió una punzada de miedo. Desde la habitación se asomó a la ventana y solo vio la calle desierta, envuelta en una neblina espectral que distorsionaba las sombras y las luces de las farolas. Se dijo que estaba a salvo en casa y que, mientras tuviera a Luna, su perro, nada malo podía pasarle. Era una pastora alemana con un instinto protector. Sara le acarició la cabeza y sintió que su miedo se desvanecía un poco. De pequeña, Luna había sido su compañera, su guardiana de los miedos nocturnos, y aunque ya era adulta, la sensación de seguridad que le daba su presencia seguía siendo la misma. «No te irás de mi lado, ¿verdad, Luna?», susurró con una sonrisa, y el perro le respondió con un suave jadeo y una lamida en la mano. Sara decidió que lo mejor era dormir. Era una noche cualquiera y no tenía motivos para preocuparse. Se recostó en la cama y, como tantas veces antes, alargó la mano hacia el borde de la cama. Al instante, sintió la lengua áspera y húmeda de Luna lamiéndole los dedos. Ese simple gesto la calmó y pronto se quedó dormida, con la respiración acompasada del perro bajo la cama como única compañía. Pero el sueño de Sara no fue tranquilo. Tuvo una pesadilla intensa en la que alguien se arrastraba hasta su habitación, entrando desde la puerta sin hacer un solo ruido. Sentía una presencia fría en el ambiente y el sonido de respiración pesada llenaba el aire. Despertó con el corazón latiendo desbocado. Miró la hora en el reloj de su mesita. Eran las 3 de la madrugada. El miedo empezó a hacer nido en su pecho, aunque trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla, producto de la noticia que escuchó en la radio. Pero entonces algo más la inquietó. Sus dedos estaban húmedos. Extendió de nuevo la mano hacia el borde de la cama y sintió otra vez la lengua de Luna como un ritual que la tranquilizaba. Solo fue una pesadilla.
se dijo una y otra vez, aunque el pánico se aferraba a ella con una intensidad que jamás había sentido. Respiró hondo y volvió a quedarse dormida, ignorando el sudor frío que perlaba su frente. Al despertar con las primeras luces del amanecer, lo primero que notó fue el silencio. El reloj marcaba las 7 y la casa estaba sumida en una quietud sepulcral. Luna no jadeaba como todas las mañanas, y al estirar la mano para llamarla, no recibió respuesta. Fue entonces cuando un olor extraño llegó a sus sentidos, una mezcla entre óxido y humedad. Sara se levantó y al asomarse al borde de la cama, vio algo que la dejó sin aliento. Luna yacía en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos, completamente inerte. El corazón de Sara se desbocó. Se llevó la mano a la boca, intentando reprimir un grito, y se tambaleó hacia atrás. La idea de que Luna hubiera muerto durante la noche le pareció insoportable, pero entonces algo mucho peor cruzó por su mente. Si Luna estaba muerta, ¿quién o qué le había estado lamiendo la mano? Con el pánico apoderándose de ella, retrocedió hasta la puerta de la habitación y algo le hizo detenerse. Bajo la cama, en la penumbra, vio cómo una figura comenzó a moverse lentamente. Primero asomaron dos manos pálidas y huesudas que se apoyaron en el suelo y luego, con un sonido gutural que retumbó en sus oídos, una figura humana comenzó a arrastrarse hacia afuera. Sus ojos, oscuros y hundidos, brillaban con una maldad que Sara no podía comprender. El hombre tenía el rostro desfigurado por una sonrisa antinatural, como si cada músculo de su cara estuviera retorcido en una expresión de placer macabro. De sus labios caían gotas de saliva, y mientras reptaba fuera de la cama, mantuvo la mirada fija en ella, disfrutando del terror que se reflejaba en los ojos de Sara. Con una voz áspera y ronca, el hombre se llevó una mano a la boca y, sin apartar la vista de Sara, le susurró, casi como si fuera un secreto: «Los humanos también sabemos lamer». Sara dio un paso hacia atrás, temblando de terror, y corrió fuera de la habitación, sin siquiera pensar en tomar sus llaves o su teléfono. Bajó las escaleras a toda prisa, con el eco de aquella voz aún resonando en su cabeza, y salió a la calle descalza, gritando a pleno pulmón en busca de ayuda. Esa noche jamás se borró de su memoria. Nadie encontró nunca al hombre que había estado escondido bajo su cama, ni nadie supo cómo había entrado en su casa. Pero Sara desde aquel día jamás volvió a dormir con la puerta de su habitación abierta, y cada noche, antes de acostarse, miraba bajo la cama,